El rescate de Air Europa, la tumba del sanchismo. ...14 de marzo del año 2020... El Gobierno decreta el estado de alarma para evitar el colapso de los hospitales y tratar de contener el reguero de muertes que está dejando tras de sí la pandemia del coronavirus. Entre otras muchas medidas, los españoles fuimos encerrados en nuestras casas durante semanas, al tiempo que se paralizaba casi por completo la actividad económica del país. Eso supuso la ruina de miles de empresas y autónomos cuyos ingresos se desplomaron de un día para otro. Además, se prohibió viajar y el turismo, uno de los principales motores económicos del país, desapareció durante meses, con el consiguiente destrozo para las empresas del sector, incluidas muchas aerolíneas, especialmente las menos rentables y sólidas. Air Europa, perteneciente a Globalia, el grupo de la familia Hidalgo, era una de esas compañías. Su situación financiera era dramática, acuciada por las deudas y la falta de liquidez. Sin embargo, finalmente, se salvó de la quema gracias al rescate del Gobierno. El rescate público de Air Europa es muy relevante por al menos tres razones. En primer lugar, porque se trata de uno de los mayores rescates estatales de la historia, por un importe próximo a 500 millones de euros. En segundo término, por la celeridad y las condiciones especiales de su aprobación, siendo esta la primera gran compañía en recibir asistencia del Gobierno tras el estallido del coronavirus. Y en tercer lugar, por la implicación de la trama formada por el exministro José Luis Ábalos, su asesor y mano derecha Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Todos ellos investigados por la justicia, pero también por los indicios que apuntan a Begoña Gómez, la mujer del presidente. Tras meses de investigación, el complejo puzzle del rescate de Air Europa empieza a tomar forma. Faltan piezas, sí, pero las que ya están sobre la mesa arrojan serias dudas sobre la limpieza de esta particular operación. Veamos. La cronología del rescate que escucharán a continuación y la implicación de los diferentes actores de la trama forman parte de la investigación judicial y periodística publicada hasta la fecha. Septiembre de 2019. Pocos meses antes de la pandemia, Begoña Gómez coincide con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, y su amigo y asesor Víctor de Aldama en un foro de turismo en San Petersburgo, Rusia. En ese encuentro surge la idea de que la empresa de Hidalgo financie las actividades de la mujer de Sánchez. Y entre otras cosas, sucede este curioso episodio, según relata el periodista del debate Alejandro Entrambasaguas. Tendríamos que remontarnos a septiembre del año 2019 para conocer los primeros contactos entre Aldama, Hidalgo y Begoña Gómez, porque en septiembre de 2019 hay una reunión clave en San Petersburgo, en Rusia, en una habitación de hotel donde participan Begoña Gómez, Hidalgo y Aldama, y donde Begoña Gómez llama en presencia de estas dos personas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preguntarle no por el rescate de Air Europa, porque fue un año después, sino por el problema que en ese momento tenía Air Europa, que eran los 200 millones de dólares que le debía Venezuela. Begoña llamó a su marido en presencia de Aldama y de Hidalgo para ver si el Gobierno podía hacer algo para desbloquear ese dinero. Después lo que conocimos es que Zapatero intentó desbloquearlo. Enero de 2020. Apenas 3 meses después de ese encuentro, Globalia, a través de su filial Wakalua, se comprometía a financiar el Africa Center, el centro de estudios que dirigía Begoña Gómez. Marzo de 2020. Se decreta el estado de alarma, nos encierran en casa y se prohíbe viajar. Los aviones se quedan en tierra. Junio. Juan José Hidalgo, el patriarca, presidente y fundador de Globalia, advierte en una entrevista a la prensa que, si no nos ayudan, vamos a durar menos que un telediario. Por nosotros mismos es imposible que podamos salir de esta. Junio y julio
de 2020. Begoña Gómez se reúne en secreto con Javier Hidalgo en 2 ocasiones, el 24 de junio y el 16 de julio. En estos encuentros también está presente Aldama, el nexo corruptor de la trama, según la Guardia Civil. Justo en esas fechas, el 14 de julio, la cúpula del gobierno empieza a hablar con frecuencia del caso Air Europa y sobre todo de cómo acelerar al máximo la posible asistencia estatal, a sabiendas de la situación crítica que atravesaba la compañía. Ese mismo día, Ábalos le manda un WhatsApp a Calviño. He visto el documento comentado y se refiere a la oferta de la que ya me informó Hidalgo y que este no acepta. 2 días después, el 16 de julio, es Calviño quien le escribe para acelerar la ayuda. Hablé con María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Es consciente de que habrá que correr la semana próxima, en referencia a la semana en la que se aprobó el fondo de rescate. Pero, ¿por qué tanta premura? Ábalos advierte a Calviño que Hidalgo está que se corta las venas. Ya no puede burlar más a los acreedores, dice. Es decir, Air Europa necesitaba con urgencia una señal de que el Estado saldría al rescate para calmar las aguas. Dicho y hecho. El 21 de julio, el Consejo de Ministros aprueba la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. 8 de agosto de 2020. Una vez aprobado el fondo, Globalia necesitaba un gesto del gobierno para anunciar cuanto antes que sería rescatada. Hidalgo se pone nervioso al no ver avances e incluso amenaza con llamar a Begoña. Pero, finalmente, el gesto llega en forma de nota de prensa que el propio Aldama promueve con Ábalos a través de su asesor, Koldo García. Aldama le envía una nota de audio a Hidalgo. He hablado con él hace media hora y la están preparando. A lo mejor la hace él desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios. La sacan hoy. Me ha dicho que no me preocupe, ¿vale? Un abrazo. Ese mismo día, Transportes publica una nota sobre Air Europa, considerándola como una empresa estratégica y abriendo la puerta, por tanto, a su rescate. Hidalgo se tranquiliza. 9 de agosto de 2020. Un día después, Aldama comenta la jugada con Hidalgo. Luego te llamo y te veo un rato y comentamos que hablé con el jefe. Lo tenemos mejor que nunca. Y además le recrimina algunas de las quejas que recibió los días previos, cuando Hidalgo amenazó con llamar a Begoña para desatascar el rescate. A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil, que mira que te cuesta, le dice Aldama a Hidalgo. 3 de septiembre. Pasan los días y el acuerdo sobre el rescate de Europa sigue sin concretarse, así que Hidalgo finalmente acaba activando la vía Begoña. Aldama escribe a Koldo. Está muy jodido con el tema este. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Te lo digo, amigo, creo que se va todo a la mierda. Koldo le dice que ya no podía hacer más. De septiembre de 2020, día D. 5 días después de la supuesta llamada de Hidalgo a Begoña, entra en la ecuación el presidente del gobierno. En un primer WhatsApp, Sánchez rebota a Ábalos el mensaje que, según decía el presidente, le había hecho llegar un amigo para decirle qué hacer con Air Europa. El mensaje decía lo siguiente: considero que efectivamente hay que rescatar a Air Europa, pero no dejarla en manos de Iberia, la filial de IAG. Sobre todo porque IAG es británica en realidad, y más bien diría que tras el Brexit sería óptimo que fuera española, dadas las circunstancias actuales, para tener asegurada la infraestructura aérea en España, que es clave a nivel nacional. El consejo del amigo de Sánchez coincide con la posición que mantenían entonces los hidalgos, dueños de Air Europa,
contrarios a la entrada de IAG y partidarios de que el Estado acudiera a su rescate. El presidente le indica entonces a Ábalos que merece la pena darle una vuelta y concluye: a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. La operación a la que se refieren es la oferta de compra que hace IAG a finales de 2019 para quedarse con Air Europa por 1.000 millones de euros. Problema, pues que tras el estallido de la pandemia, IAG rebajó la oferta a tan solo 500 millones de euros. 9 de septiembre. Tras el mensaje de Sánchez, Aldama envía a la secretaria de Hidalgo el siguiente mensaje. Buenos días, corazón. Esto que te voy a comentar es solo para ti. No digas que lo sabes por mí, por favor, y es para tu tranquilidad. Ayer, por fin, conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Besazo y tranquila, todo se arreglará. 10 de septiembre. Koldo envía a Aldama el borrador de una carta extendida por la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a petición de Air Europa sobre la solicitud de financiación realizada por la aerolínea. Un nuevo espaldarazo del gobierno. 22 de septiembre. El rescate parece que avanza, pero aún no se ha producido. Hidalgo sigue de los nervios y Aldama trata de tranquilizarle. Amigo, por favor, déjame ayudarte. Puedo resolver esta situación, confía en mí. Sé que estás mal, muy mal, pero confía en mí. Dile a Ramiro que coordine conmigo, que él lleve el tema SEPI y yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta mierda adelante. Días más tarde, Aldama le dice a Hidalgo que está con el ministro y le pone al día de las gestiones relativas al rescate. Semana del 21 al 27 de octubre de 2020. Manuel de la Rocha, el director de la Oficina Económica de Moncloa, es decir, el principal asesor económico de Sánchez, participa con voz y voto en la reunión clave de altos cargos que aprueba el diseño final del rescate. Su presencia fue extraordinaria, ya que tan solo participó en 2 rescates: el rescate de Air Europa y el de Duro Felguera, una empresa también polémica por sus pagos a Venezuela para obtener contratos. Moncloa no acudió a las reuniones de las 70 solicitudes de rescate posteriores. Además, Air Europa recibió información en tiempo real de esas reuniones donde se decidió su rescate y, tras lograrse, Aldama anunció la buena nueva a Hidalgo. Joder, no tengo palabras. Me he ido a dar una vuelta solo porque tenía que descargar. Estoy llorando como un puto bebé de la emoción. Tu familia tiene que estar orgullosa de la persona y el empresario que eres. ¡Qué alegría más grande! 3 de noviembre. El Consejo de Ministros aprueba el rescate de Air Europa por 475 millones de euros a devolver en 2 tramos durante 6 años. Hasta aquí la cronología de lo que conocemos. Ahora bien, ¿qué papel jugó Sánchez en el rescate de Air Europa y sobre todo qué papel jugó Begoña, su mujer? Así lo explica el periodista Esteban Urreiztieta del Mundo. Hay un hecho objetivo y es que solo la intervención personal de Pedro Sánchez, que queda también registrada en los despachos, en los mensajes, desbloquea la operación. Y que esa intervención personal, ese aterrizaje en la operación y esa toma de control directa se produce 5 días después de que Aldama le diga a Koldo: Hidalgo está tan jodido que ha llamado a Begoña. Esos son hechos objetivos. Después de la intervención de Pedro Sánchez, el rescate se lleva a cabo en apenas un mes. Es entonces cuando la SEPI se reúne y delibera, por cierto, con la presencia
del asesor financiero de cabecera del presidente del gobierno, que normalmente no va a ningún tipo de reuniones de esas características vinculadas a los rescates, y luego esas deliberaciones donde ya se decide que se le va a dar el rescate y demás, se retransmiten en tiempo real a la familia Hidalgo a través de Aldama. ¿Y qué es lo que le dice ese amigo? Hay que rescatar ya a Air Europa y no puede caer Air Europa en manos de IAG, de Iberia. Y en esa cuestión el presidente del gobierno toma partido y dice que efectivamente que él está absolutamente en contra de que Air Europa acabe en manos de IAG. ¿Puede un presidente del gobierno llegar tan lejos, interferir en el mercado hasta ese punto? Yo creo que no. En cuanto al resto de intervinientes en la operación, lo que sí sabemos es que Aldama estaba a sueldo de Air Europa y como asesor cobró 12.000 euros al mes desde noviembre del año 2019 a noviembre del año 2020, que es cuando se materializa el rescate de la compañía. Y que Globalia patrocinó la actividad de Begoña al frente del Africa Center. Asimismo, la justicia está investigando los presuntos cobros que se embolsó el dúo Ábalos-Koldo. Y esta misma semana, la exnovia de Aldama, Leonor González Pano, ha relatado al Español que el presidente de Globalia entregó, atención, 500.000 euros a Koldo para compensar a Ábalos por el rescate de su compañía. Visto lo visto, son muchas y muy serias las dudas que arroja esta operación. ¿Por qué se aprobó en tiempo récord, 5 veces antes que otras empresas? ¿Por qué se autorizó tras el reparto extraordinario de dividendos entre sus dueños? ¿Por qué participó el asesor económico de Sánchez en el diseño del rescate? Y sobre todo, ¿qué papel específico jugó Begoña? Sánchez lo tiene claro, ninguno. Por último, un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Pero claro, ya sabemos el valor que tiene la palabra del presidente. Sin embargo, el juez que está investigando los turbios negocios de la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, sí ve indicios delictivos en el rescate de Air Europa. Aún está por ver si Begoña acaba o no implicada en este caso, pero si es así, ¿quién sabe, amigos? ¿Será el rescate de Air Europa la tumba del sanchismo? La trinchera de llamas. Es radio.